Prensa Radial. Líderes en información política en el sur del Ecuador. Bajo la dirección de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Bienvenidos, esto es SR Radio y Prensa Radial. Este día, sábado 14 de diciembre, queremos hacer un programa muy diferente para ustedes y que puedan conocer cuáles son los proyectos que se nos vienen para el 2025 en temas de análisis de coyuntura de país y provincia de Loja. Vamos a estar compartiendo ideas con ustedes. Ustedes son los protagonistas de lo que se da en el contexto provincial y nacional. Y en base de ese accionar suyo es lo que vamos a estructurar propuestas que vayan encaminadas a un desarrollo tanto estructural como de convivencia en cada una de las jurisdicciones. Para lo cual en este día contamos con la presencia de Tatiana Tronchescu, creo que sí estamos, bueno, el idioma no nos facilita, Yamil Coronel, Joe Arévalo y Emilio Herráez, con quienes vamos a compartir durante estos minutos las ideas que ellos están proponiendo para Loja y, por qué no decirlo, para el país, porque esta es la estructura de las ideas que nacen desde el sur del país. Quiero darle la bienvenida a Tatiana para que nos dé a conocer cómo es la perspectiva y proyección que se tiene en este contexto de ir estructurando y poniendo en práctica estas ideas. Tatiana, bienvenida. Buenos días con todos los que nos están escuchando y viendo. Gracias, Lyndon, por ese espacio. Bueno, voy a contextualizar un poco por qué vamos a dar ese conversatorio, por qué estamos nosotros aquí y qué es lo que nosotros vamos a revisar el día de hoy. La ONEA, la Organización Nacional de Estudiantes de Arquitectura, está planteando un conversatorio dentro de su gestión como grupo de estudiantes de Loja. Entonces nosotros estamos invitados para contribuir desde el punto técnico, desde el punto profesional, sobre las visiones de la ciudad. Este conversatorio se va a dar el día lunes 16 de diciembre en el Museo Centro Cultural de Loja, en la calle 10 de agosto, entre Bernardo y Bolívar, muy conocido por todos como ex museo del Banco Central. Entonces es un lugar de mucha acogida para todos los eventos, nos abre puertas de una manera espectacular y nos presta ese espacio para conversar. Entonces nosotros queremos abrir un diálogo, una conversación sobre los retos urbanos, qué es lo que persigue la ciudad, qué es lo que se busca en la ciudad, qué es la sostenibilidad, qué entendemos nosotros por la innovación dentro del espacio urbano y de la ciudad, qué entendemos por el desarrollo, y a eso están invitados los 3 panelistas y se suma el día lunes un panelista más. Voy a presentar una vez más a los panelistas. Es Emilio Herráez, que nos va a acompañar dentro de la mesa técnica. Es Joe Arévalo, también nos va a acompañar en la mesa técnica. Es Yamil Coronel, y el cuarto panelista es Fernando Cortés, que van a estar con nosotros. Y también vamos a dar espacio, están invitados todos los que quieran participar y saber sobre la ciudad, sobre la parte técnica, entender qué retos hay que asumir, entender qué es lo que buscamos nosotros dentro de la ciudad. No estamos hablando sobre la parte comercial, no estamos vendiendo ningún producto, nosotros estamos hablando sobre las mejoras de la vida en la ciudad de Loja y como técnicos, qué es lo que nosotros vemos por esas mejoras. Muchas gracias una vez más y vamos a dar espacio a esa conversación. Creo que voy a dar a cada uno de los presentes aquí la misma pregunta: ¿qué entienden por los retos urbanos? Emilia. Gracias, Tatiana. Bueno, antes de nada agradecerte, Lyndon, por el espacio y a SR Radio por permitirnos estar aquí. Creo que, Tatiana, ya explicaste muy bien de qué se trata el evento que está organizando la ONEA, a quien por cierto quiero saludar, Andrea Puertas, quien es la presidenta y quien ha hecho un trabajo logístico muy importante.
Y bueno, básicamente lo que pretende este conversatorio es iniciar un diálogo en torno al momento presente de la ciudad de Loja, ya que durante algún tiempo, principalmente durante el último año, hemos visto de todo. Incendios, apagones, problemas con el agua, crecimiento urbano descontrolado, entre muchas otras cosas. Y creo que todo esto nos indica que es necesario hacer las cosas de otra manera. Por eso creo que este evento es muy importante. Ya como lo mencionaste tú, Tatiana, anteriormente, hay algunos ponentes muy interesantes que podremos escuchar y que también nos acompañan hoy en este programa de radio, como Yamil Coronel y Joe Arévalo, que pienso yo que son personas que tienen mucho que aportar para entender nuestra realidad. Y para poder generar este cambio que necesitamos, entender primeramente de dónde venimos, hacia dónde vamos, pero principalmente dónde estamos ahora y qué se puede hacer para buscar soluciones en ese contexto actual. Como también lo dijiste tú, Tatiana, no es un conversatorio que pretenda buscar culpables. Lo que buscamos es, por el contrario, unir fuerzas de diferentes actores, de diferentes puntos de vista, diferentes disciplinas, para encontrar soluciones reales a estos problemas. Porque yo creo que sí, efectivamente hay una esperanza. Creo que podemos cambiar el rumbo de los problemas de la ciudad, pero que depende muchísimo de nosotros y de nuestra participación colectiva y de la fuerza que podamos conseguir como un conjunto de actores políticamente activos para conseguir este cambio. Entonces, bueno, eso, tal vez solo mencionar más que el conversatorio no pretende hablar, como dije, de edificios y calles, sino de cómo se puede diseñar un lugar donde realmente queramos vivir. Eso por ahora, por la primera parte. Muchas gracias, Emilio. Vamos a pasar la palabra a Joe. Es la misma pregunta. ¿Qué es lo que entiendes por los retos urbanos? ¿Qué es lo que vamos a enfrentar y conversar el día lunes? Primero, igualmente, saludos, agradeciendo a la radio por brindarnos el espacio. Saludos a todos los que nos estén escuchando. También a ONEA de la UIDE, que se ha encargado de realizar este evento, y igualmente a las personas que me acompañan el día de hoy, que están dispuestos también a invertir el tiempo y sus conocimientos de una manera muy desprendida para poder aportar al desarrollo de esta ciudad. Bueno, yo creo que la parte más importante siempre es entendernos como ciudad, y tal vez el reto más grande que vamos a encontrar es poder tener una visión lo suficientemente holística, suficientemente amplia y eliminada de sesgos para poder aceptar en primer instante lo que es nuestro cantón y lo que es nuestra Loja querida. Y en esto implica muchas cosas: aceptar tal vez los errores que hemos cometido, como también la parte más positiva, aceptar las potencialidades que tenemos como ciudad, como territorio, como sociedad. En primer instante, yo diría que posiblemente es la parte más difícil, y posiblemente siempre hablaremos cada quien de nuestra trinchera, pero tomo las palabras de Emilio, que también esta es la oportunidad de conocernos, de conocer a no solo los que estamos aquí, sino los que están afuera, los que van a formar parte de este evento, que están ya trabajando por la ciudad, pero que tal vez trabajamos cada quien desde nuestra trinchera, desde nuestra área, y no nos damos cuenta que tal vez desde mi área, que podría decir que es el urbanismo, tiene mucho que ver en ocasión con la salud, tiene mucho que ver con la economía, tiene mucho que ver con aspectos ambientales. Entonces, yo creo que la importancia y el primer reto que vamos a tener es primero abrir esta visión holística, encontrarnos con el de al lado y conocernos como partícipes y desarrolladores de la ciudad prácticamente, y buscar ya entre todos esta solución. Primeramente, como ya lo mencioné, aceptando tal vez esta realidad, que tal vez es lo que más se nos complica siempre, tener este diagnóstico crítico de nuestra ciudad y decir, estos son nuestros problemas, y en base a estos problemas, ¿cómo podemos dar soluciones verdaderas y exactas? Tal vez, de cierta manera, cada quien aportando de un grado y tal vez de su grado de experiencia, pero también tal vez cada quien soltando ciertos aspectos de su grado de experiencia. Cuando digo soltando, me refiero a eliminando tal vez ciertos privilegios de lo que entendemos como ciudad. Nuestra ciudad es tan grande y hay que aceptar la diversidad que tiene en todos los aspectos. Yo creo que es el primer reto. Gracias. Yo voy a dar la palabra a Yamil. Ya creo que estamos situándonos, estamos hablando de Loja, de nuestro territorio, estamos
qué es lo que estamos viviendo aquí y estamos un poco marcando ya el abanico de las líneas a hablar, a pensar. Entonces doy la palabra a Yamil que nos comente qué entiende o qué es lo que son los retos urbanos que tienen que enfrentar Loja. ¿Cuáles son? Muchísimas gracias, Tatiana. Buenos días. Agradeciendo a SR Radio por este espacio tan maravilloso y también la compañía de estos panelistas maravillosos que nos acompañan. Bien, la cuestión en lo que hablamos de retos, en realidad podríamos hablar de retos personales, que existen retos personales, pero esos retos personales deberían proyectarse hacia un reto comunitario. En realidad, un reto a nivel urbano, a nivel general, a nivel de territorio, debe darse como una colectividad. Y esa colectividad es importante que tenga justamente ese entendimiento de lo que se debe hacer y el conocimiento de lo que se debe hacer. Porque estructuralmente, si hablamos de Loja, estructuralmente tenemos algunas situaciones que no nos permiten justamente aplicar ciertas soluciones en el territorio. Las soluciones en el territorio deben aplicarse una vez que la estructura básica de un territorio esté en condiciones para poder aceptar todos los ingredientes o todos los componentes que mejorarían la cuestión territorial. En realidad nosotros estamos proponiendo dentro de este conversatorio algunas soluciones que nos permitirán justamente enfocar con un largo aliento, porque es un trabajo largo, es un trabajo a largo plazo que nos va a permitir justamente ir delineando desde el diagnóstico, desde el análisis social, económico, político, artístico, en realidad es un compendio de todo eso, las soluciones que se deben implementar. Debemos dejar de lado, y como dijo yo, sesgar algunas cosas también, dejar de lado el hecho de que hay algunas soluciones que se han querido dar, pero no justamente están enmarcadas dentro de una estructuración a futuro. Vamos a trabajar en ese sentido, proponiendo herramientas que nos permitan consolidar justamente ese objetivo. Muchas gracias, Jamil. Me gustaría citar a Fernando Carrión, gran politólogo, también arquitecto, que justamente habla sobre el espacio público, análisis del espacio público. Él habla sobre algunos criterios, características, que espacio público debe ser cívico, debe ser productivo, lúdico, de intercambios, comercial, etc. Hay una parte que habla sobre el civismo, es justamente el inicio de los inicios de una ciudad. Me gustaría hacer también la pregunta a los panelistas de esta entrevista, ¿qué entendemos y de dónde proviene el civismo? ¿Quién es responsable que la ciudadanía tenga ese civismo? Emilio. Ya, gracias, Tati. Bueno, creo que es importante la pregunta que estás haciendo. Justamente lo que se pretende hacer con este conversatorio es convocar a la mayor cantidad de actores diferentes que sea posible. Parecería, así creo que a veces cuando hablamos aquí y usamos algunos términos como urbanismo, suena como bastante técnico, pero en realidad la idea es que esta conversación no sea una conversación académica, no sea un debate de terminologías eterno sobre las cuestiones, sino más bien una posibilidad de tomar acciones reales desde un espacio que sea interactivo, dinámico, no sea una cuestión formal, seria, donde hay un súper experto que está ahí conversando, sino justamente poder decir lo que uno cree, pero también, y muy importante, poder escuchar lo que creen los demás sobre la ciudad y así empezar a través de este entendimiento mutuo de las necesidades, de las sensaciones que puede producir este espacio en diferentes contextos, en diferentes profesiones, en diferentes edades, empezar a conversar sobre estas posibles soluciones. Ya existe, como dijo yo, un montón de gente que yo conozco que está trabajando en temas muy interesantes, pero yo tengo esta sensación constante de que cada quien trabaja desde su lugar, como lo dijiste tú, Joe. Cada quien está desde su espacio proponiendo, y la conformación de una red de posibles actores que estén en un constante diálogo y que tengan la capacidad de empezar a encontrar esas soluciones prácticas de las cuales hablaremos en el conversatorio, es ese primer momento necesario
para unir la fuerza que se requiere para conseguir cambios, ya que yo pienso muy personalmente que somos nosotros quienes tenemos la capacidad de tomar las riendas del asunto y desde la sociedad civil, desde las organizaciones comunitarias, empezar a presionar y empezar a hacer que esos cambios ocurran, pero con una fuerza que venga desde primero este entendimiento. ¿Cómo se gestiona, Emilio, cómo se gestiona el civismo? ¿De dónde proviene el civismo? ¿Cuáles son los orígenes del civismo? Si nos puedes comentar algo sobre eso. Bueno, qué pregunta complicada. Pero, o sea, lo que yo creo es que es esto que he dicho antes. O sea, no sé si la palabra sea civismo como tal, lo que yo estoy pensando, pero es básicamente esto que vengo diciendo, la unión de la fuerza entre diferentes actores que permite encontrar puntos en común para trabajar en las cuestiones que nos interesa a nosotros. Estamos en un momento difícil y es casi innegable. No, a ver, o sea, yo me acuerdo de que hace un par de semanas estuve encerrado en la casa porque el aire de la ciudad era tóxico a causa de los incendios que habían en los alrededores de las montañas. La gente está preocupada por los sistemas hídricos de Loja. La gente está preocupada por la biodiversidad. Tenemos una preocupación de qué hacer con la ciudad. Pero yo creo que este es un buen momento para cambiar esa preocupación por una acción, para estar, en vez de preocupados, estar ocupados, no sé si, en hacer esas cosas. No sé si más o menos por ahí te doy alguna pista, Tatiana. Yo creo que más detalles vamos a escuchar el día lunes, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí... voy a citarlo también otra vez, recordarlo a Fernando Carrión, y hay otro comentario de él, que el espacio público y la ciudad tiene que ser comercial. Joey, para ti la pregunta, ¿qué es ciudad comercial? Ya, creo que también retomaré un poquito lo del civismo, solo para hacer una pequeña aclaración por ahí del tema. Cada ciudadano y cada persona entiende la ciudad también desde su perspectiva y desde su tiempo. Si usted le pregunta a una persona de tal vez más de 50 años, le contará una historia diferente de lo que es el Parque Central, cómo se reunían ahí a sentarse y cómo las mujeres caminaban de la mano alrededor del parque y se creaba esta dinámica. Si preguntas a la gente que tenga más de 40 años, le hablarán de las fiestas barriales y cómo cada barrio tenía cierta identidad, se podría decir. Y si le pregunta tal vez a las generaciones más jóvenes, tal vez el civismo de la ciudad o cómo ellos han desarrollado la vida de la ciudad se basa mucho también en el tema de lo que ya fuimos mencionando, el aspecto qué zona ya se ha vuelto comercial o dónde es el punto de encuentro, dónde nos juntamos con los panas. Ya hablamos de la 24 porque los jóvenes por ahí pasamos caminando, la 10 de agosto, en su tiempo también pasamos caminando por ahí. Y encontramos también como que la ciudad, citando igualmente, no recuerdo en realidad el nombre del arquitecto, pero dice la ciudad nos educa para repetirla en ocasiones, o en ocasiones más que educarnos nos fuerza a repetirla. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en ocasiones vemos desde nuestra perspectiva y nuestra generación y nuestro entendimiento de la ciudad y cómo hemos vivido en ella. Entonces formamos este civismo y esta idea y este arraigo a la ciudad desde nuestra propia perspectiva y nos olvidamos a veces de lo pasado. Mi generación fue una generación que está acostumbrada a ver un río contaminado, nos criamos con eso y tal vez lo hemos normalizado y vamos a repetirlo. Y tal vez la generación igualmente de 10 años mayor a mí, lo mismo. Pero hay una generación que es muy bonita, tal vez gente mayor a 50 años que recuerda cómo lavaban ropa o se iban a jugar en el río. Y en ocasiones esta parte de civismo también es entendernos mutuamente y entender el pasado, el presente y con eso también la idea de futuro para poder arraigarnos más que a la ciudad que en ocasiones lastimosamente nos está obligando a repetirla y a seguirla repitiendo, sino a esa ciudad y ese territorio que nos dice, antes fui esto, tal vez podría volverlo a hacer, o antes tenía estos problemas y preferiblemente no tengo que tenerlos en un futuro. La parte comercial también es entender las dinámicas que se manejan en una ciudad. La ciudad es un complejo de servicios, de relaciones, de cohesiones, de fenómenos urbanos, hay una infinidad de cosas, entre esos también topa el tema comercial, porque al final del día somos entes que en su tiempo, se podría decir, fuimos
nómadas y nos detuvimos un rato y empezamos a realizar cambios. Esto necesito, esto de acá, esto necesito, comparte, pásame, que se crean los mercados, se crean estos puntos de encuentro. El espacio público en el aspecto de lo comercial, podemos también hacer ciertas perspectivas desde qué aristas los vemos, desde el gran comerciante, desde el empresario, o lo vemos desde el vendedor ambulante, lo vemos desde del emprendedor. Pero yo creo que el espacio como tal, el espacio público, pasa a ser esa ventana de encuentro para las múltiples relaciones. Y por eso es tan importante considerar la pausa. Hace un tiempo conversaba con un amigo, decir la pausa en el espacio público. El espacio público tiene que ser un momento en el cual podamos pasar, un espacio donde podamos pausar. Porque vas caminando y te encuentras con un amigo y de la nada estás hablando de qué hacer el fin de semana para una fiesta, pero más allá pausaste y te encontraste con tu amigo el abogado y le preguntaste sobre tal problema que tuviste legal. Luego más allá viste una tienda y te compraste alguna cosa. Luego más allá viste una señora que vende mangos y te compraste unos mangos. El comercio de la ciudad es planificación, es planificado, Ya. debe ser planificada. El comercio de la ciudad tiene una parte que podríamos entenderla como orgánica de cierta manera, pero tiene que ser planificado de cierta forma para evitar, se podría decir, una apropiación del mercado sobre el espacio público, que es algo que vemos en ocasiones en grandes ciudades. Y más que hablar del orden, porque siempre nos dicen, chuta, hay que planificar para que no haya vendedores ambulantes, porque no hay que tener una ciudad desordenada. Yo vuelvo a repetir aquí, me encanta una frase de Saramago que dice, el caos es un orden que aún no logramos entender. Entonces, en ocasiones tenemos que ir por la ciudad y antes de decir, vamos a organizar esto porque parece un mercado ambulante, pues ponernos a decir, entendamos qué pasa aquí, porque aquí está pasando algún caos que de cierta manera, podrían ser hasta entre comillas, está medianamente funcionando, pero que tenemos que dar cierta solución, no orden como tal, porque hay gente que cree que chuta, hay que ponerles un kiosquito a cada uno de los ambulantes y con eso se va a solucionar la problemática del vendedor ambulante. No, sino ver las dinámicas que están pasando y en eso también entender al usuario, a la persona que compra, pero el comerciante. Entonces, estos comerciantes, hace tiempo conversaba con una señora, decía, yo traigo mi producto desde la periferia de la ciudad, gasto prácticamente, se podría decir, $2 en venir, logro vender un poquito y mi ganancia son $8 o $10, de los cuales ya se me van $3 en transporte, me toca vivir muy lejos, el producto que me lo compran no me lo suelen comprar al mismo precio. Y entonces ahí nos ponemos a pensar, ¿por qué la señora se tiene que desplazar tanto para venir a vender acá cuando en ocasiones puede vender en otras zonas, las cuales se necesitan? ¿Y por qué nos movemos tanto también en relación al comercio, que es algo preocupante también, la movilidad? De la mano a la economía urbana estamos hablando y muchos elementos más, ¿no es cierto? Ya, voy a un poquito reformular la pregunta, ahora los retos de la parte comercial urbana. Por favor, Yamil. Muchísimas gracias. Sí, en realidad, como dice Joe, todo se convierte, hablando lo que dice Saramago, pues es un caos que no podemos entender. Bueno, la situación está en que nosotros debemos trabajar justamente con regulaciones territoriales, en las cuales nosotros debemos entender que todo este caos generado justamente pasa de una regulación deficiente desde la base estructural. Como lo dije antes, la base estructural es importantísima. Nosotros no podemos poner capa sobre una base estructural deficiente. Y esa base estructural debe ser totalmente reformada. Y es lo que nosotros justamente estamos proponiendo con nuestras herramientas. Una vez que esa base estructural sea reconstruida, sea reestructurada, con esa base nosotros podemos ir poniendo los ingredientes con los cuales podemos ir reformulando inclusive hasta el comportamiento humano. El comportamiento humano es esencial, es imprescindible para poder crear un espacio sostenible, funcional, productivo, ordenado, que es importante, porque si no tenemos un poco de orden, todo esto se convierte en ese caos perverso que es en el que estamos realmente viviendo en Loja. Podemos entenderlo así. Si nosotros analizamos la situación del Parque Central, la centralización causa estragos a todo nivel dentro de lo que es el territorio, y la centralización provoca justamente la polución humana en el sentido de ese es una masa que se convierte pero tan difícil de poderla disgregar. El municipio da permiso para hacer esto, con total desconocimiento. Por ejemplo, para que los ambulantes tengan el derecho de estar en la acera.
Luego, ¿cómo hacemos que esos ambulantes salgan de allí? Se convierte en algo prácticamente imposible de hacer. Le comenzamos a dar derechos con un total desconocimiento de lo que se debe hacer en el territorio, y luego comienza a surgir todo ese problema que ya no estamos viviendo ahora. El territorio lojano ha crecido de una forma totalmente descontrolada. No existe regulación ni control ni a nivel urbano coherente, a nivel urbano ni a nivel rural. Estamos ante una disyuntiva muy, muy peligrosa, que debemos nosotros decidir hacia dónde vamos a ir. Para eso hay herramientas, y creo que las herramientas que vamos a proponer justamente el lunes en el conversatorio van a ser una luz que permita vislumbrar a largo plazo las soluciones que Loja va a poder tener. Lo importante es que tengamos ese apoyo, que las mentes flexibles nos apoyen en ese sentido, y que también la gente entienda que también es parte de su, si ya nos entramos en lo que es civismo, ¿no? El civismo yo lo entiendo como la operatividad personal puesta al servicio de la operatividad colectiva. Y eso es importantísimo entenderlo, para que la persona entienda que cada persona, al salir de su casa, se encuentra ya en un compromiso operativo con la sociedad y con el territorio en el que vive. Muchas gracias. Operativa, ¿quieren completar algo? Ya, sigamos con las preguntas entonces. Bueno, Emilio, a mí me gustaría que nos aclares. Ya estamos con expectativas para el día lunes. Vamos a escuchar algunas situaciones, visiones de cada uno sobre los retos urbanos. También vamos a escuchar cuáles son las herramientas, metodologías para trabajar. También entendemos muy bien que no es una conversación académica. Academia siempre, como tú dijiste, se basa en un especialista. Hay un especialista atrás que va a guiar también metodologías del aprendizaje. Si se quiere aprender algo nuevo, diferente, pero no como una aula totalmente establecida, ni con las notas, ni nada que ver. A mí me gustaría que nos enfoques y nos ayudes a entender de qué depende el comportamiento humano, que ya sonó aquí. O sea, ¿qué es el comportamiento humano? ¿Quiénes son los inciden en ese comportamiento dentro de la ciudad? ¿Somos respetuosos? ¿No somos respetuosos? ¿Cómo vivimos? Si puedes comentar sobre esa pregunta. A ver, yo pienso que para poder entrar en una dinámica en la que nos podamos relacionar de una manera más amigable entre la propia ciudadanía, hay que empezar por entender que existen algunas dinámicas que ocurren en la ciudad. Por ejemplo, esta cuestión de que hay diferentes espacios en los que te mueves en automóvil para llegar de un punto a otro. Por ejemplo, vas desde tu casa al trabajo, de tu trabajo al mercado, del mercado. Entonces, eso crea una dinámica donde todo el tiempo estamos desplazándonos por la ciudad y no tenemos una conexión del todo vecinal. La ciudad se ha configurado de una manera en la que es como el imperio, ¿no? del automóvil, y en las calles se vuelve difícil poder transitar con tranquilidad porque siempre estás como atento o pendiente de que no te pase nada, de que no te vayan a atropellar, de que no te piten, etcétera, ¿no? Y entonces yo pienso que esa forma de estructuración de la ciudad ha derivado en problemas, que es que nos han alejado del barrio como espacio de encuentro. O sea, pienso que tendríamos que empezar a volver a pensar en las ciudades más inmediatas, cercanas a uno. Empezar a pensar en estos espacios que podrían estar cercanos a nosotros para desarrollar nuestras actividades diarias. Y para que estas cosas sean posibles, lo importante sería que la política pública, las instituciones encargadas de la regulación de este tipo de situaciones, pongan a las personas en el centro de la política pública. No a temas financieros, por ejemplo, no responder a temas económicos únicamente, sino tener una claridad de que tienen que existir espacios, de que esta puede ser una ciudad que sirva para caminar, que sirva para ir a sentarse en el parque, todas estas cosas que de alguna manera ya mencionaron, pero hay que encontrar la forma de que
la presión que se haga desde la sociedad civil sea posible y que las instituciones faciliten estos cambios. Porque a veces parecería que las instituciones no quieren, no sé por qué yo lo he sentido así, como no quieren dar cambios, no quieren hacer por algún tipo de resistencia, se mantienen las cosas y si mantenemos esta... No sé qué sea, pero yo pienso que, bueno, por términos históricos, hemos derivado en una sociedad que responde principalmente a la cuestión económica, por encima del resto de ámbitos que existen en la vida. Y no es que quiera decir que tenga algún tipo de situación en contra bueno, sí, en realidad sí. Pienso que podríamos empezar a imaginar unas ciudades en las que el centro de atención del interés de las instituciones, de la colectividad, sea la gente que habita esas ciudades. Esa es la diferencia que yo creo que por eso también es importante hacer un llamado de invitación a las instituciones que puedan llegar y podamos conversar. Yo lo dije antes, tampoco es la intención buscar culpables de lo que está pasando aquí. Es buscar soluciones porque, como lo dijo Yamil y yo, hay gente muy buena, muy capacitada, muy interesante que trabaja en las instituciones y que tal vez solo hace falta hacer las conexiones correctas para empezar a trabajar de una forma que tenga este impacto visible, ¿no? Por ahí más o menos. Entonces, si entiendo bien, el comportamiento humano empieza a depender de las conexiones correctas. En Sí. una parte. En una parte sí. puede ser ahí. Joe, ¿qué opinas sobre si la economía debe estar por encima de todo dentro de una ciudad? Ya, hace tiempo igualmente me tocó realizar una exposición respecto a vivienda de interés social y recuerdo que me hicieron la misma pregunta en base al costo, de cuánto me va a costar obviamente al gobierno, al Estado, a la ciudad, de dar soluciones entre comillas habitables y sostenibles dentro de lo que cabe la palabra sostenibilidad de la vivienda. Y siempre lo llevamos a las conversaciones a los números. Y yo acepto de cierta manera que el ser humano, lo más humano que existe son los números. Los creamos y somos las únicas especies que los manejamos. Pero de cierta forma hay que entender de que cuando hablamos de ciudad, hay dos aspectos puntuales que no pueden estar nunca por debajo de lo económico, que es primeramente el ser humano, la sociedad, y segundo la naturaleza y el territorio. Y en base a eso también decir de cierta forma de que cuando llevamos y queremos discutir, y porque es entendible el proceso de la gestión cuando hablamos de cantidades económicas, entender cuánto vamos a ganar también económicamente. En ese tiempo cuando les comentaba de esas viviendas, yo les decía, si hacemos estas viviendas vamos a ahorrar dinero en salud, vamos a ahorrar en dinero en transporte, vamos a ahorrar en dinero en alcantarillados, en sistemas de gestión de residuos. Entonces también sí hay una parte económica que la buena planificación y el buen trabajo de las gestiones de las ciudades nos va a venir y nos va a retribuir de cierta forma. Aquí decir igualmente algo relacionado porque también viene este aspecto de la ingeniería social que a veces lo vemos todo con signos de dólares. Y el ser humano prácticamente tiene dos características que nos ha llevado a lo que somos ahora, una que es la imaginación y la otra que es la empatía, la capacidad de ponernos en el lado de otro, hasta de otras especies, hasta de un aspecto territorial como el territorio. ¿Qué pasa? Yo soy una persona que conoce, se puede decir, medianamente bien el territorio. En ocasiones vas a conversar con alguien de un barrio que se encuentra en un muy buen estado y te das cuenta que los problemas de esa persona son en ocasiones que tal área verde está con mucha maleza, que hay un poquito de suciedad en las calles, que hay mucho tráfico. Y al mismo tiempo te vas y te subes a las periferias, a las zonas más alejadas de la ciudad y descubres que hay personas que no tienen alcantarillado, que no tienen servicios básicos, que se están enfermando mucho por la calidad precaria de la vivienda, que no tienen seguridad de tenencia, que no tienen problemas que en realidad uno diría, son mucho más graves. En este aspecto yo creo que para empezar a atender el desarrollo de la ciudad fuera del aspecto económico y entenderlo también desde un aspecto social y un aspecto ambiental, es poder generar esta empatía en los propios ciudadanos.
cuando hemos logrado conseguir y reunir a los presidentes de barrio y hablar con ellos y decirle, su barrio está en unas perfectas condiciones en comparación al otro barrio. Y ellos, al entender ya la realidad de sus otros conciudadanos, sí aceptan también de cierta manera este aspecto de lo que podríamos también entender como un proceso de ingeniería social, de decir, yo ya no necesito tal vez más, tal vez lo que mi barrio necesita, como mencionó Emilio, es una cohesión, tal vez más encontrarnos, porque cuando tú ves las periferias, estos barrios que en ocasiones están muy olvidados, vuelta encuentras una cohesión. Entonces, a mi parecer, esto de la imaginación y la empatía nos va a permitir, primer aspecto, entendernos, entender el territorio, entender el aspecto ambiental, social, y la imaginación es lo que prácticamente nos permite alcanzar soluciones. O sea, somos personas que ante las problemáticas hacemos soluciones, y también ante las problemáticas, algo que es muy importante y lo que queremos recalcar también el lunes, no vamos a tener respuesta para todas las preguntas, y esperamos que en realidad existan 1000 preguntas, porque si existen 1000 preguntas sabemos que podemos tener 10 respuestas. Y si luego hay 2000 preguntas, vamos a tener 20 respuestas. Entonces, esa es la dinámica, poder un poquito más tener esta empatía, entender y hacernos las preguntas como nos las está haciendo ahorita. Muy bien. Es un nuevo formato que nos pone en reto aquí, Lyndon, que prácticamente se cocinó 2 minutos antes de empezar a tener esa entrevista, ese panel. Yo vine en realidad de apoyo y me convertí en cuestionadora de todo lo que está pasando. Bueno, primero me está gustando muchísimo, es algo interesante. Creo que abrimos muchos frentes, lo que estamos conversando. Abrimos los retos urbanos, hablamos sobre el tema civismo, hablamos sobre los barrios, hablamos un poquito, topamos el tema comercial, la parte económica de los números, si es lo mismo, no es lo mismo, un poco sobre la regulación, la parte de qué es la operatividad personal puesta al servicio de la colectividad, etcétera. Y me encantó lo que estás hablando, Joy, sobre la imaginación, empatía. ¿Qué tan importante, Jamil, la imaginación y la empatía dentro de la ciudad? Cuéntanos. Sí, bien, como dije antes, el civismo yo lo considero como la operatividad personal puesta al servicio de la colectividad. Y realmente eso es imprescindible porque nos permitirá justamente conectar empáticamente con lo que es el territorio, con cómo está funcionando a todo nivel, tanto a nivel económico, a nivel social, a nivel productivo, a nivel técnico. Hay que entender que nosotros como seres pensantes tenemos una capacidad para conectar con la información y crear nuestros propios criterios y también generar nuestra propia información personal. Tomando esta cuestión de la economía, y bueno, la economía también puede ser empática. Un territorio no es rico si acumula riquezas. Un territorio se considera rico cuando existe una dinámica económica que llegue hacia todos los sectores. Cuando se estanca esa dinámica, como la sangre que fluye por nuestro cuerpo, que es una clara demostración de la colaboración que existe de ese líquido, de ese fluido con todos los órganos y de la vida que genera, nosotros podemos entender que la dinámica económica justamente crea una economía sana, crea una forma de interactuar económicamente sana. Es decir, eso es uno de los primeros temas con los cuales nosotros tendríamos que tratar dentro de lo que es una estructuración productiva, la fluidez económica, no la acumulación, como lo recalco como está pasando en Loja. En Loja tenemos recursos económicos a granel, pero están estancados, no están fluyendo. Es decir, no se están proyectando hacia sectores que necesitan activarse, hacia sectores que necesitan construirse, porque también deben construirse los sectores. Hay sectores que son endémicos y que deben estar necesariamente funcionando, que deben estarse activando, y eso no está pasando. Y dentro de la cuestión técnica, que es mi campo propiamente, de lo que es la cuestión estructural, podríamos hablar de que la empatía juega un papel fundamental. Nosotros vamos a explicar justamente el lunes las herramientas que no son
hablando ya de un territorio consolidado, las herramientas para establecer conexiones colectivas son herramientas de otro tipo, de otro nivel. Hemos visto aquí intentos de crear colectividad, pero usando tal vez ciertos conocimientos que los tenemos desde los ancestros, la forma en que la colectividad se lleva en las zonas rurales, cómo funciona, mingas y ciertas cuestiones, ¿no? Nosotros debemos ahora apoyarnos en otro tipo de organización, en otro tipo de herramientas. Esas herramientas son meramente técnicas, porque en una sociedad consolidada, en un territorio consolidado, son herramientas un poco más, se podría decir, más enérgicas, pero a la vez también mucho más funcionales. Algo que viene desde la ancestralidad, funciona con la ancestralidad. Lo que tiene que crearse dentro de lo que es un territorio consolidado son herramientas que tienen otro contexto, tienen otro fundamento y tienen otra forma de actuar y de activar justamente ese cuerpo colectivo y crear una empatía social, pero de otra forma. Son otras herramientas, no son las herramientas con las que se ha pretendido durante mucho tiempo hacerlo. Y por eso tenemos los resultados que tenemos. Son resultados muy blandos, que realmente no generan esa operatividad individual hacia la colectividad. Muchas gracias. Bueno, estamos aprendiendo aquí. No hablamos de academia, pero parece que está apareciendo academia. Pero son nuevos conceptos, nuevas determinaciones que nos están enriqueciendo, creo que a todos aquí, ¿no es cierto? Bueno, entendemos que el territorio que fluye es el territorio rico. El territorio que empieza a tener dinamismo es el territorio que empieza a traer nuevas visiones, nuevas cosas. Perdón, una pequeña acotación. Justamente allí entraría inclusive una dinámica nueva que se llama la moneda social. ¿Ya? Enseguida aflora en la colectividad lo que es la moneda social. Debemos entender que en Europa existen ya cientos de monedas sociales que se han generado justamente de esa empatía operativa colectiva. Yo creo que ya nació el siguiente tema, Lyndon, para el conversatorio. ¿Qué es la moneda social? Y cómo se puede ir ya entrando en esa nueva dinámica de fluidez para poder convertirlo en un territorio rico, atractivo, amigable, con mucha imaginación, con mucha empatía, poderoso, con ganas de vivir aquí en Loja, de ganas de prosperar, un poco entendiendo que no queremos la migración, queremos que se formen aquí los especialistas profesionales y se queden viviendo y disfrutando ese territorio, esa ciudad tan maravillosa que estamos recibiendo, heredando, y queremos que algo interesante salga de todo lo que estamos moviendo. Bueno, yo creo que ya hicimos una buena entrada entre todos, así prácticamente un reparto de algunas situaciones que queremos conversar el día lunes. Una vez más, por favor, yo pido a los panelistas que inviten a la ciudadanía a ese conversatorio. ¿Qué es lo que vamos a obtener nosotros el día lunes? Emilio. Bueno, sí, Tati, gracias. La invitación es bastante simple. Es ven, habla, comparte, sobre todo escucha, y sabemos que los problemas de la ciudad están ahí, pero empezar a hablar de ellos ya forma parte de la solución. Entonces, nada, solo invitar a la gente que nos haya escuchado, que le interese, saber que están abiertas las puertas. Como ya se mencionó, no es una clase magistral, sino un espacio dinámico, que se intenta que sea entretenido, así, ¿no? Para, bueno, poder empezar a abordar los retos que tenemos desde esta visión comunitaria, colectiva, y conseguir la fuerza política que requerimos para esos cambios. Muchas gracias, Tati. Gracias, Emilio. ¿Cuándo se va a dar, Joe, ese conversatorio? Ya, se va a dar el día lunes, 5 de la tarde, en el Museo de la... Se me va siempre el nombre. De Arte y Cultura de Loja, el antiguo Museo del Banco Central. Igualmente, para invitar a todas las personas, de cualquiera que sea sus conocimientos o oficios, o cualquiera que sea su interés también, todos tenemos de cierta manera interés en que esta ciudad hermosa que tenemos se desarrolle, para poder vivirla, disfrutarla y sentirnos parte de este mismo desarrollo, como ya mencioné. Invitarlos plenamente a todos. Como les decimos, va a ser un evento abierto, va a ser un evento que busca escucharnos, va a ser un evento que busca crear un debate más profundo, y no va a ser el primero también.
Este va a ser el inicio, yo creo que de muchas conversaciones y una masa crítica muy fuerte que se va a venir. Y entonces los invitamos a que formemos todos conjuntamente de esta masa crítica y que todos conjuntamente podamos aportar de nuestras áreas. Muchas gracias, Joe. Jamil, ¿para quién está dirigido ese conversatorio? ¿Cuál es el nicho? Bien, justamente me leyó la mente Tatiana. La cuestión es que en realidad invitamos muy comedidamente, con todo el respeto del caso, a todos los estamentos, tanto académicos, los funcionarios que quieran ir, y también a la clase política que está inmiscuida directamente en el desarrollo de lo que es nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestro país. Con todo el comedimiento del caso, por favor, vayan, escuchen, cuestionen, aprendan. Existimos personas que estamos preocupadas por todo lo que está pasando. Acompáñennos y aprendamos un poco de lo que realmente las soluciones que se deben implementar justamente en estos tiempos, porque son tiempos modernos, son tiempos en los cuales hay muchas soluciones que ustedes plantean y que ya son caducas, no existen, ya no existen en este tiempo. Son las soluciones que planteamos, una innovación, están basadas en la innovación, están basadas en la colectividad, están basadas en el respeto, están basadas en la empatía, como dijo Joe, que es importantísima. Y pienso que el político debe ser empático justamente para conectar con su pueblo. Por favor, acompáñennos este lunes a las 5 de la tarde en el Museo de Arte y Cultura de Loja, en el Parque Central. Acompáñennos para aprender entre todos qué soluciones podemos dar para que esta ciudad se convierta realmente en un espacio de tranquilidad, de paz y de vivir justamente sustentados en lo que es bienestar, arte, cultura y más que nada colectividad. Muchas gracias. No sé, Lyndon, ¿cumplimos expectativas? Dice que está muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos a todos el día lunes. Gracias. Muchísimas gracias. Prensa Radial. Los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. Prensa Radial. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo